con ustedes. Creo que es importantísimo establecer este tipo de información, donde cogemos entre todos de lo que es la cultura. Quiero reconocer acá al Museo Corazón de Lara, que siempre dispone de los espacios necesarios, reconocer a las autoridades municipales que están con mucho ánimo de promover la cultura. Y, bueno, una bienvenida a todos ustedes, una bienvenida a los escritores que nos acompañan. Ya verán como quieran en Chile. Por ahora les vamos a dejar una intervención musical como preludio a nuestra actividad. Anita Leiva es nuestra concertista y nos acompaña también. Gracias. Adelante. Buenos días. Les agradezco su presencia y agradezco la invitación. Para nosotras siempre es un honor hacer música coreana, de arte, cultural, compositor. Así que vamos a presentar 4 piezas. La primera de ellas es de Bach. Johann Sebastian Bach, un artista barroco que esperamos que disfruten.
Segundo encuentro de literatura negra y fantástica es el resumen. Hemos estado desde el día miércoles con nuestros invitados internacionales, que ya se los vamos a presentar brevemente. Está presente aquí Guillermo Orsi, María Inés Krimer. Ellos son escritores argentinos de lo que se suele llamar negra o neoprovincial. Y entre nuestro público están los otros representantes de literatura fantástica. Está Ana María Schubert, Sergio Gauss y Jilong Fan, que viene de un poco más de lejos que de Argentina, que viene de China, así que tenemos el honor de contar con ellos. En la página de Letras de Chile, letrasdechile.cl, están todos los currículums completos, porque si leyéramos todos sus conocimientos sobre grandes premios, gastaríamos el tiempo que queremos invertir en escucharlos. Bueno, hemos tenido 10 días de intensas conversaciones, discusiones sobre el estado de estos dos géneros en los países respectivos, en Argentina, en China, en Chile, y ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar su prosa y compartir. Luego vamos a tener otro breve intermedio musical, digamos, para entrar en la segunda parte, que es la presentación de los escritores de Fantástica. Así que ahí vamos a hacer un movimiento de silla y arreglo. Así que, bueno, eso es. Para esto hemos tenido mucho respaldo, el respaldo local. Aquí nuestro soporte importante ha sido Jorge Ramírez, que es nuestro socio que hace de cabeza en la región, por si acaso, hace que cualquier cosa lo pueden conversar con él. Y una serie de organizaciones que tenemos que mencionar, ¿no es cierto? El punto Letras de Chile no habría podido hacer esto solo, lo hemos hecho en sociedad con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, curiosamente un encuentro literario con esta asociación, con el respaldo del Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Cultura, que por supuesto hace posible este encuentro, pero una serie de otros amigos y socios, la Le Monde Diplomatique, la radio de la Universidad de Chile, que ha sido muy importante, la Fundación Buenaventura Hernández Padilla, ¿no? Ese es el nombre. Cádiz Padilla, perdón. Y la Municipalidad de Viña también, que han ejecutado este local. Así que, bueno, sin más decirle que han sido 3 días intensos de reflexiones, de conversaciones, de conocimiento mutuo, que esperamos coronar con esta actividad que es Viña del Mar, con nuestros invitados, que les digo son de primer nivel, en un grupo tenemos acá, así que deben aprovechar esto. Y bueno, entonces te paso a ti, no sé si podría tratar más de esto. Bien, bueno, me sumo a las palabras de Diego Muñoz, escritor y presidente de la Corporación Letras de Chile, que embarcamos en esta aventura que está concluyendo de manera tan hermosa acá. Agradecer la asistencia de todos, porque voy a ser breve, porque la idea es que escuchen a nuestros invitados, invitadas. Así que
nada más que agradecer su concurrencia el día de hoy y resumir un poco lo que fueron estos 3 días que acaba de mencionar Diego. Yo creo que fueron 3 días para mí muy bonitos, de mucha conversación. Espero que eso también ocurra acá, de mucha fraternidad, de un hermanarse entre los que estamos en esta locura, en estos tiempos un poco locos, esto de dedicarse a escribir. Entonces, muy gratificante ver que somos muchos, que somos varios que estamos en eso. Quiero presentarles, voy a presentar muy brevemente, como mencionó Diego, los currículos de extenso están en la página web. Aquí tenemos un resumen de María Ingrid y Guillermo Orsi. Los voy a presentar a ambos en ese orden y después les paso el micrófono. María Ingrid nació en Paraná, Entre Ríos, publicó La isla de Singer el año 2002, novela, fue el primer premio del Fondo Nacional de las Artes. El cuerpo de las chicas, en 2006, Lo que nosotras sabíamos, en 2009, una novela, premio MICE. Sangre Coche, en 2010, una novela publicada por Aquilina, fue traducida al alemán por Diáfanes y al italiano por Atmosfere Libri. Siliconas Express, en 2013, una novela por Aquilina. La inauguración en 2011, novela en el Ateneo, que fue premio Letra Azul y fue editada en España por Real Noir. Sangre Facho, en 2015, una novela publicada por Aquilina. Noxa, del 2016, novela por Revolver. Esta fue finalista del premio Hamlet del 2017. Cupo, en 2019, una novela también por Revolver, finalista del premio Hamlet del 2020. Papeles de Ana, del 2021, por Robroska. Participó en El género negro, en 5 autores latinoamericanos, del 2018, publicado por Babel, y en Buenos Aires Noir, en 2019, de Penguin. Sus relatos integran diversas antologías. Fin de temporada, del año 2022, es su última novela que fue finalista del premio Hamlet. Y Guillermo Orsi, nacido en Buenos Aires, tiene sus libros publicados son El vagón de los locos, de MC, que fue premio MC, Cuerpo de mujer, Tripulantes de un viejo bolero, Sueños de perro, que fue premio Umbriel en la Semana Negra del 2004, Buscadores de oro, Nadie ama a un policía, que fue premio Carmona de novela negra, Noches de Pelayo, un cuento que fue el segundo premio de UNED. Ciudad Santa fue premio Hamlet del 2010 en la Semana Negra de Gijón. Segunda Vida, una novela del 2011. Fantasmas del Desierto, una novela del 2014 que fue finalista del premio Hamlet del 2015. El árbol del Vaticano, una novela del 2014. Siempre hay alguien a quien matar, una novela del 2015, y Ciudad Santa, una novela que fue editada por Tusquets el año 2021. Así que, como ven, tenemos 2 grandes representantes. Yo sé que no les gusta que uno lo diga, pero yo me doy permiso de decirlo, del género negro argentino, desde el micrófono. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Agradezco nuevamente a los organizadores de este encuentro que está resultando con el transcurso de los días no solo rico en cuanto a transmitir conceptos, intercambiar opiniones, encontrar colegas, sino el encuentro de una afinidad muy especial entre los 2 países, tan rica a la tradición latinoamericana. Bueno, nos toca hablar de género negro y es una pena ennegrecer este ambiente tan diáfano y blanco, pero bueno, trataremos de hacer lo posible. He traído un cuento que se podría inscribir, según me he enterado ayer, gracias a la gran clasificación que hizo aquí el amigo Max, dentro del domestic noir, o sea, los crímenes que se transcurren en un ámbito doméstico. La idea es que lleva a una persona común, una persona trabajadora, una persona como la que conocemos como un posible vecino, a transformarse en un criminal. Se llama La Puerta. Merecía ganar, pensé, mientras lavaba los platos. No había terminado de secarlos cuando el portero sonó otra vez y tuve que bajar para abrir la puerta.
excusó a su marido diciendo que era imposible cruzar la ciudad a esa hora. ¿A quién se le ocurre armar un festejo justo un viernes a la tarde? Dejó la cartera sobre un sillón y se quejó porque no habíamos prendido el aire acondicionado. Los chicos saludaron a mamita mirando las pantallas de los celulares y después se instalaron en las sillas alineadas contra la pared. Uno preguntó por los globos. Los inflamos después, contesté, cuando estén todos. En ese momento llegó la de colegiales con un paquete envuelto en papel metalizado. Es lo menos que se merece mamita, dijo, y lo dejó con los otros regalos. Desde el día de la puesta nadie había faltado a su cumpleaños. Los papeles estaban adentro del jarrón de Murano y en esos papeles estaba pensando mientras acomodaba los sándwiches de jamón y queso y recibía, a través de las voces que venían del living, el informe de los que iban llegando. Había calculado 2 por invitado, pero como los chicos comían como bestias, me pareció que no iban a alcanzar y a último momento compré 2 docenas de fosforitos. Ante la noticia de que los varones habían mandado a las mujeres, no sabía qué hacer. Me preocupaba la ausencia de Sergio. Él pagaba las despensas y había llegado una intimación del consorcio. Los otros hermanos no aportaban nada. Como era la única hija mujer de mamita, a todos nos había parecido natural que, después de jubilarme de enfermera, me quedara a cuidarla. A la mañana había juntado 2 mesas y las cubrí con un mantel de lino. Las copas de fuego relucían junto al jarrón de Murano. Había subido las persianas y el aire de la avenida me refrescaba la cabeza. El departamento se abría a una panorámica del puerto, a la marcha lejana de los autos, a la terminal de micros, a las torres de la iglesia de Santa Catalina de Siena. Desde el balcón de Córdoba podía verse el mundo entero. Mamita estaba sentada en la cabecera tejiendo una bufanda con una aguja de crochet. Tenía lanas de colores en la bolsita y las iba sacando de a una, como garrapiñadas. Aunque era flaca y caminaba torcida, conservaba su mirada de águila. Para ahorrar tiempo, la había vestido temprano, con una blusa estampada, pantalones anchos y la cadenita con la cruz. Puse la dentadura en bicarbonato para que se blanqueara. Vi que la bruja de Pilar cruzaba una mirada con la de colegiales. Después los ojos buscaron el jarrón de Murano. Toda la familia conocía la historia de ese florero que cruzó el océano hasta llegar a presidir la mesa del comedor. Por años escuchamos cómo mamita se lo había arrancado a la jugadora para envolverlo en un chal y protegerlo con su propio cuerpo cuando nos mudamos, aunque, según una tía enterrada en Chacarita, dramatizaba un poco. No ignoraba que las brujas competían no tanto para exhibirlo como para sacárselo a la otra. Pero no era lo único en disputa. La apuesta empezó como una broma que repetíamos en cada encuentro familiar. La vieja nos va a enterrar a todos. Acordamos que el hijo que acertara cuántos años tendría mamita en el momento de su muerte se quedaría con el departamento de la avenida Córdoba. Cada uno de nosotros escribió un número, dobló el papel y lo metió en el jarrón de Murano. Acomodé las servilletas una al lado de la otra. ¿Para qué te tomás tanto trabajo?, dijo la bruja de colegiales. Mejor las que se tiran después de la comida. Cuando se cansó de criticar la falta de aire, vi que entraba Sergio con su mujer, los hijos y los nietos. Besó a mamita y a las cuñadas que intercambiaron una mirada de desaprobación por la tardanza. A esa altura el comedor estaba lleno de parientes que se abrazaban entre sí, dando la fiesta por iniciada. 99, ¿quién diría?, dijo Sergio. El balde con el hielo tembló, los cubitos chocaron entre sí.
Ese era mi número. ¿Acaso Sergio había abierto mi papel? ¿Los otros también lo sabían? Pero mi hermano siguió como si nada, casi un siglo, dijo. E inclinó la cabeza de mamita y le dijo algo al oído tan bajo que ni las brujas, por más que se esforzaron, pudieron escucharlo. Parecía un chiste porque mamita sonrió con la boca abierta, soltó la aguja y agarró la cruz con la mano izquierda. Mientras traía más bebidas, pensé en mis guardias nocturnas. Para completar el sueldo del hospital y ayudar con los gastos de la casa, un tiempo trabajé viernes y sábado en la terapia de una clínica del Bajo Flores. Ni bien entraba a las 8, recorría cada cama. Ahí estaban desde los de bajo riesgo hasta los muy graves, como un cáncer de páncreas recién operado, un infarto anterior extenso o un ACV hemorrágico. Al terminar la ronda con las enfermeras de turno, mirábamos las historias clínicas. Una anotaba las apuestas. Si moría un inesperado reemplazo de cadera, el pozo era más grande. En ese momento Sergio extendió la mano. Me sonrojé como si pudiera leerme el pensamiento. Incliné la botella y el vaso casi rebalsa. La bruja de Pilar propuso que abriéramos los regalos. Una cartera, una crema con protección 50, un pañuelo. Su paquete despertó un murmullo de admiración. Una máquina para hacer bafles. Un bulto más para la cocina, dijo alguien. Fui a buscar los fosforitos. Sobre la mesa había agua, gaseosas y un vino torrontés para que mamita se mojara en los labios. Saqué la torta de la heladera. Había dibujado un 99 con granos de colores y en el medio puse una vela. Para ahorrarse el gasto, escuché a la bruja de Pilar. Apagamos las luces. Cantamos el feliz cumpleaños. El nieto menor fue designado para soplar la vela, mientras todos nos amontonábamos para sacarnos selfies. Enderecé la cabeza de mamita. No quería mirar a los demás porque sabía que se regocijaban, como si a mí me correspondiera, además de hacerle la comida, cambiarle los pañales y llevarla a la iglesia, la misión de mantenerla erguida. Agarré un cuchillo y corté la torta. Ofrecí café. Demasiado calor, dijo la bruja de colegiales. ¿No preparaste limonada? La noche entró por las ventanas. Encendimos las luces. Sergio arrancó con un discurso, hasta los 100 no para, y después se quedó callado, acariciando la cabeza de mamita. Todos empezamos a besarlas e iniciaron un desplazamiento hacia la calle. La luz del comedor parecía más amarilla y mortecina sobre las caras de la familia. La puerta ya estaba abierta cuando mamita dejó la aguja sobre el mantel. Tengo algo para decirles. No todos los días tenemos la oportunidad de escucharla, dijo Sergio. Hubo un momento de silencio. Todos esperábamos. La bruja de colegiales se calzó las sandalias que estaban debajo de la silla. La de Pilar miró la bandeja con los vasos sucios que yo sostenía con las manos. Y de repente mamita dijo: le dejo la casa a las monjitas de Santa Catalina. ¿Cómo? Dijo una voz. ¿Qué? Dijo otra. Igual ya era la hora de volver, dijo Sergio. Levanté a mamita mientras decía que eran demasiadas emociones por un día y tenía que cambiar. Cuando nadie nos veía, lo arrastré por el pasillo. Tenía ganas de dejarla encerrada, pero tenía que Sergio o alguna de las brujas pasar a saludarla. En el dormitorio le saqué la dentadura, la cadenita con la cruz. Despacio doblé los pantalones, hice un montoncito con la blusa y con las medias. Le puse el camisón, la tapé a la altura de los hombros.
La pieza olía a jarabe, el jarabe a naftalina, la naftalina la mañanita de lana rosada. Me paré y miré a través de la ventana. Afuera todo estaba oscuro. Una palidez tibia iluminaba los edificios y el cielo parecía estar bajando. Ya no se escuchaba nada en la casa. Imaginé que estaba lejos, como si hubiera vuelto a la infancia y estuviera caminando por el barrio a la hora en que se encendían las primeras luces. Los padres volvían del trabajo y jugaban con los hijos mientras esperaban la hora de la cena. Había dedicado toda mi vida a cuidar a mamita y merecía ganar la apuesta. Y pidiendo perdón a mis hermanos y a las monjas, cargué una jeringa con 4 ampollas de potasio y busqué la vena. Muchas gracias por acompañarnos en la patria de los organizadores del Chile, que realmente, digamos, somos nosotros, el grupo para nosotros es todo lo voy a atormentar con una breve fragmento de una novela y un cuento de Páramo, pero prometo ser breve, más que nada. Mi novela se llama Segunda Vida. Les cuento un poco el contexto. Escribí según cuando se empezó la guerra de Malvinas en Argentina. Convocaron a chicos de 18 años a pelear, chicos sin instrucción militar alguna, que estaban saliendo recién de su adolescencia. Yo tenía 40 y pico ya, y realmente me impresionó muchísimo, a mí como tanto, como patriotas, esa circunstancia de entrar a la guerra irresponsablemente una dictadura por recuperar unas islas que son de algún modo una causa nacional, usar eso como pretexto político para situarse ellos en el poder. Afortunadamente, digo afortunadamente, y es una opinión que compartimos muchos, la guerra se perdió y eso produjo la caída en poco tiempo, el desgaste de la dictadura. Creo que si hubieran ganado la guerra, la tendríamos todavía encima. Pero esta es una conjetura que no viene al caso, puramente personal. Mi novela se llama Segunda Vida y en realidad yo iba a contar una experiencia de los soldados de Malvinas, pero yo era un tipo grande, yo había hecho la colimba, la milicia, tiempo, y es poco honesto de mi parte escribir sobre algo que no viví personalmente. Entonces elegí un conjunto de personajes que, habiendo sido protagonistas de la guerra, al regreso al continente se transforman por el hecho de sobrevivir, porque no conseguían trabajo, en delincuentes comunes, ¿no? Esa es la base de la novela. Leo un pequeño fragmento del primer capítulo que no tiene que ver con la historia en sí, pero es una especie de introducción al clima que se vivía. Aceptaré que nacido de nuevo cuando un balazo ponga fin a mi presunta segunda vida. Cuando volví de Malvinas, creí que el pueblo argentino estaría en las calles, si no para victoriarnos, porque habíamos perdido, al menos para consolarnos, calentar el alma de los congelados en las islas. No había nadie. Nos desembarcaron de madrugada y entramos en los cuarteles sin despertar a la guardia, con un ejército enemigo, empujándonos unos a otros en la oscuridad, llorando de odio y algunos todavía de terror. Se había acabado la guerra, nos apagaron la luz en mitad de la carnicería y nos sacaron por la puerta del servicio. Heridos, mutilados, muertos o condenados a serlo en 1, 2, 10 años. Acotación al margen de muchos de los combatientes de Malvinas murieron después de la guerra por suicidio. La cantidad de suicidios fue tan grande como la de los muertos en combate. Todavía adolescentes, habíamos resistido a los soldados ingleses y a sus mercenarios públicos. Nos habíamos cargado unos cuantos, los que pudimos. Pero al mirar
mirarnos por primera vez en los espejos, descubrimos que nuestros enemigos éramos nosotros mismos. Antes de ir a Malvinas, la guerra era asunto de yanquis contra nazis, películas rusas insoportablemente lentas, la serie de televisión en blanco y negro Combate, soldados con cascos ladeados, sueltos a los cowboys, cigarrillos pagados de cuelga de la comisura, mirada penetrante y vencedora. Mientras nuestros propios oficiales nos mataban de hambre y de frío y nos estaqueaban sobre la nieve por haber robado el alimento que ellos acaparaban, Rambo empezaba en los cines su campaña militar de un solo hombre, reventando balazos de Hollywood de los miles de Vietcongs que 5 años antes habían tomado Saigón para rebautizar la ciudad Ho Chi Minh. Nos desembarcaron de madrugada como leprosos, soldados de un ejército invasor sin oficiales, solos y ciegos. El pueblo, que días antes nos había empujado fiesteramente al patíbulo, había desaparecido de las calles. Estaba triste. No porque hubiéramos perdido la guerra, sino porque la Argentina había quedado eliminada en el Mundial de Fútbol de España. Hacía frío esa madrugada, mucho. Por un momento extrañé el clima polar de las islas. Vos no estabas, ¿quién iba a avisarme que volvíamos? Tampoco, y de eso tardé mucho en darme cuenta, era yo el que volvía. Esto fue Malvinas, la causa nacional, popular, referencia. Y bueno, quería poner un poco el clima que no solamente nosotros como escritores de novela negra, no solamente nos atenemos a los hechos policiales, sino que buscamos lo que sucede más allá de lo que genera un hecho policial violento en las ciudades, incluso en el campo, como el género que ha trascendido a límites de lo urbano. Si tiene paciencia, que lo cuenta. Si no tiene paciencia, levante la mano y se puede. Se llama Noche de Paz. Este sí es de chorros, de ladrones. Ya no podría culpar a nadie. El Moncho había caído a un costado del camión, baleado por ese guardia cagón que saltó de la cabina disparando al aire, y en el aire estaba el Moncho. ¿Cuándo no? Pensando quién sabe en qué. Rulo se agachó junto al Moncho para recogerlo en su seno como la Virgen al niño Jesús. Pedazo de imbécil, el guardia le partió la cabeza de un balazo que rebotó en la vereda y acabó astillando la vidriera de una juguetería. No era tanta plata, no tanta como para que sus dos amigos murieran, ni para que el guardia cagón creyera que podría aparecer como héroe en la noticia de la tarde. Noel le borró el gesto jactancioso, le hundió el rostro con el bastón que el propio guardia llevaba colgando y a bastonazos le convirtió el cerebro en papilla para bebés. Quedó solo Noel, parado en medio de la vereda ensangrentada, el camión recaudador con el motor en marcha. Los juguetes del negocio habían saltado del escaparate huyendo del tiroteo. Muñecos de Disney, Mickey, Donald, la pata Margarita y el pelotudo de Mickey, siempre contento, un oso de felpa, un caballito de madera, vagones de un tren eléctrico, soldaditos articulados a batería que, activados por el revuelo, combatían entre ellos a puro rayo láser. El dueño de la juguetería salió espantado del negocio y miró a Noel como a una aparición. Le preguntó si estaba bien, aunque Noel se dio cuenta de que el tipo quería ganar tiempo hasta que llegara la policía. Noel lo encañonó y el tipo cayó de rodillas, implorando por su vida y la de los hijos. Y de los hijos de sus 3 mujeres a las que ahí mismo prometió pasarles alimentos a Noel si Noel no lo liquidaba. Dame los juguetes, le ordenó Noel. Sí, los juguetes. Ponelos en esta bolsa y dámelos ya mismo. El sudor empañándole los ojos,
el miedo cegándolo como una mano de fuego, le impidieron al juguetero ver los fajos de billetes en la bolsa donde guardó muñecos, vagones y soldaditos en pleno combate. Incorruptible en su piedad cristiana, Noel separó los billetes y se los dio al juguetero. No soy ladrón, le dijo. Cobrate y con el vuelto comprarle comida a los pibes pobres del barrio, que es demasiado. Ah, y regalarle juguetes, cabrón. Que no me entere de que te hiciste el boludo porque vuelo y te desfrío a balazo. Mejor así, piensa Noel, ya al volante del camión recaudador. El Moncho y el Rulo ya no sabían qué hacer con sus vidas de putos viejos. Iban a casarse, aprovechando la nueva ley, una distopia, ese casorio. Los dos corsarios solo se soportaban uno al otro en la cama. La convivencia acabaría con el par de putos amasicándose el primer altercado conyugal. El guardia cagón les abrió la puerta al otro mundo y puede que allí encontraran alivio para tanta desdicha. Lo del asalto en Navidad había sido el día del Moncho, sin embargo. Con Papá Noel al volante no nos para nadie, dijo. Estaba harto de que lo llamaran Papá Noel. No tenía barba, no era gordo como ese infeliz que montaba a su trineo ya en el culo congelado del mundo y lo recorría todo, metiéndose por las chimeneas y cogiéndose a miles de madres en una sola noche. ¿Cómo haría? Se pregunta Noel. A lo mejor como él ahora, asaltando un camión rebosante de billetes y con juguetes en la misma bolsa para repartir cuando llegue a la villa. Recordó Noel una frase de su infancia, pintada sobre carteles de madera en las plazas de los barrios. Los únicos privilegiados son los niños, decía los carteles de madera. Gobernaba Perón, tan lejos en su infancia, y Evita repartía juguetes, como él ahora, como Noel. El recuerdo lo llenó de gozo, le devolvió la sonrisa de gordo bueno que había perdido cuando desplazó en la cárcel, purgando 7 años en Devoto por masacrar a un panadero para expropiarle una camioneta cargada con pan dulces que repartió en la villa. Tentaciones de Navidad, se dijo, mirándose en el espejo retrovisor del canal. Por el mismo espejo vio el patrullero. Tardó en aceptar que lo seguía. Claro, el dueño de la juguetería. Debió liquidarlo. Por instinto tanteó bajo el asiento. Un fusil automático, checoslovaco. Pesaba menos que el osito de peluche en la bolsa. Fue reduciendo la velocidad para que acelerar. El patrullero le daría cáncer y habría más patrulleros para cerrarle el paso. Y acabaría como en las películas de la tele, acribillado entre billetes de $100 y juguetes que podrían comprarse con uno solo de esos billetes. Nada de eso sucedió. Al volante del patrullero, un cana gordo, que podría calzarse el traje de Papá Noel, se le pone a la par y le pide que estacione. Noel obedece, manso, empuñando el fusil sin ostentación. Baja con él como quien se apoya en un bastón. El cana sabe que es hombre muerto, pero no parece preocupado. Alza los brazos y sacudiendo la mano le indica que no es con Noel la cosa. Desciende el patrullero con actitud de perrito faratero que se rinde ante el mastín. Todo bien, le dice, y hasta sonríe. Dame los juguetes. A Noel le causa gracia el pedido. Puedo darte la mitad de la guita, pero los juguetes ni muerto. Y apunta a la cabeza del cana, que palidece. Pará, no te ofusques que te conozco, Margarita. En la mira del fusil, el cana se posa como una mosca en los ojos de Noel, que también lo reconoce. Más viejo, pelado y gordo, pero ese rito es inolvidable en una boca sin labios. Recuerdo de cuando le explotó una granadina montonera durante sus años mozos de subteniente. Martínez, gruñe. La familia, le firmaba las excursiones nocturnas de Devoto, Martínez, para que saliera a apretar buchones y quedarse con la recaudación de los almaceneros, como llamaba el propio Martínez a los dealers que a punta de pistola colaboraban con la seccional 40. Para
de Taiwán. Ese juguetero botón los vende como japoneses, pero son chinos. Perdón por la presencia de compañía china. De Taiwán, no de Taiwán. Lo compra por monedas en el puerto. Tendría que haberlo amasajado. Lo mandé yo a José Martínez. Quería llamar a la policía. Ríen juntos. Noel deja el fusil en el suelo y abraza a Martínez, quien le explica que como ahora está gordo, viejo y pelado, los narcos de Villa Diamante le encargaron que reparta los juguetes de Nochebuena. Son colombianos, no conocen el territorio. Los pibes les tienen miedo. Yo nací en Villa, Noel. Los chicos me quieren hasta cuando vuelvo vestido de policía. Vuelven a abrazarse, regresan al camión y después de quedarse con los billetes, Noel le da la bolsa llena de juguetes. Ahora borrate, le aconseja Martínez. Deshacete del camión y andate a Buenos Aires, de Buenos Aires a Misiones o Formosa en un ómnibus de la Veloz del Norte. Tienen inmunidad, no los paran ni los gendarmes. Se despiden casi emocionados, son de lágrima fácil, como todos los viejos. Pero Noel no se embarca en la Veloz del Norte y esa noche, apostado entre dos contenedores de basura, dispara con el fusil Checoslovaco. Blanco perfecto, el papi Noel que cruzaba la calle de tierra hacia la villa se desploma sin un quejido y con su bolsa llena de juguetes. Silencioso como el disparo, Noel corre agachado hasta el cuerpo yacente de Martínez y recupera los dos. Buen dato el del Moncho al planear el asalto. El camión levantaba la merca que entraba al país cada semana y que el juguetero recuperaba en el puerto bajo el rubro juguetes importados. Pagaba su tasa y a casa. 2 o 3 kilos de cocaína cada semana, los personajes de Disney no daban para mucho más. Y también cada semana pasaba el camión de llevárselos, pero iba a comentar al juguetero por su servicio. Así funciona, apuntó Rubio, que había hecho la inteligencia. Todo habría salido bien si no hubieran puesto de chofer del camión a un improvisado que le emprendió a balazos. Hasta en los mecanismos perfectos salta un tornillo o se quema un fusible. Y a alguien se le olvidó avisar al guardia de cagón de que iba de sol. Lástima el Moncho y el Rubio. El capitalismo es ganancia sin laburar, aunque también es toma de riesgos, y a veces te vas al carajo en mortaja de oro. Pero Martínez, hay que ser hijo de puta para envenenar negritos de esa manera, disfrazado de lo que nunca fue ni será. Doblan Mickey y la pata Margarita y el pelotudo de Mickey cargado de merca. 3 kilos esta noche que los narcos de Villa Diamante destriparían sin remordimiento. Contando dólares, Noel duerme tranquilo. Se sueña tripulando el trineo y repartiendo juguetes, felicidad y cocaína por el mundo. Mirá que llamarte Noel, le dijeron siempre sus amigos, los compañeros del devoto, las mujeres que lo llamaban papito. Vuelan los reinos por los corruptos y los argentinos. Noel es por fin quien quiso ser y no habrá quien lo despierte. Sobre todo después de que el sicario que le siguió desde Villa Diamante le perfora el catre a balazo. Noche de paz, cantan los villancicos. Bueno, como la música también nos inspira para escribir, vamos a dar el paso a la para que nos hagan su intervención musical y continuamos, por supuesto, con la presentación de los escritores. Hemos conocido un poco de la idiosincrasia, ¿no es cierto?, del pueblo argentino, el pueblo hermano argentino, y sobre todo lo que significa esa brutal guerra que sucedió entre seres inocentes. Seres inocentes que participaron de una situación incómoda para todo Latinoamérica.
Chua, digamos. María Chua tiene una obra muy prolífica en el campo de la narrativa y también la poesía. ¿No? La narrativa en novela, cuento, microficción, muy importante. La cantidad de remuneración de las publicaciones de Ana María es muy grande. ¿No? Su última novela se llama Hija, ¿no? Es un referente en el microrelato a nivel hispanoamericano, y la cantidad de publicaciones que hay en este mundo son libros, muchos de los cuales atesoro yo en la casa, como Casa de Grises, están encargados, temporadas, fantasmas, fenómenos de ciclo. Bueno, y el último libro es La Guerra, a propósito, que fue como que vaticinó que venían estas olas de guerras terribles que hemos sufrido. Y en virtud de eso, en 2016 recibió el Premio Internacional Arreola. Bueno, van a conocer aquí de primera mano su prosa, digamos, y tiene el Premio Nacional, encuentra la beca Guggenheim, en el Colegio Latino, entre muchas otras múltiples distinciones. Allá en la segunda de izquierda a derecha, Ilon Fan. Ilon Fan es una escritora china. Antes, cuando nos mandó su currículum, hace más de 2 semanas, decía que era candidata al doctorado en ficción especulativa y cultura de la Universidad de California, donde está estudiando en Los Ángeles. Pero el martes de esta misma semana ya se doctoró, así que es la doctora Fan. Y como todos los aquí presentes, nos va a compartir y va a hacer el esfuerzo. Ella estudió en la escuela básica, estudió español, así que ahora la estaba refrescando y en estos días la hemos visto cómo ha ido progresando en su español. Así que nos va a leer una página de un trabajo, un cuento, que es mucho más extenso, que está publicado en la página, así que ahí lo pueden terminar de leer. Ana María, Ilun y Sergio, que voy a presentar a continuación, son escritores del área de lo fantástico y de ciencia ficción. Bueno, y tiene una participación constante como jurado de medios en las ediciones de revistas, en distintos medios de distinguido ella como y escritora de ciencia ficción. Así que vamos a seguir sabiendo de él. Bueno, Sergio Gaut, Berghammer, que nos conocemos desde hace algunos años, no solo en el mundo virtual, donde nos hemos visto con todos los que presentes en los últimos tiempos, de los cuales ya estamos saliendo por suerte, pero Sergio Gaut es un gran animador del mundo de la literatura fantástica, además de ser un estupendo escritor. Él ha impulsado múltiples fanzines, múltiples antologías que han permitido dar a conocer el mundo de la ciencia ficción, también el mundo del microrelato, ¿no? Trabajó publicó en la revista española Nueva Dimensión, que era una especie de emblema de la época. Ha protagonizado el Círculo Argentino de Ciencia Ficción y Fantasía, fue director de la revista Parsec. O sea, tiene una trayectoria que lo ha llevado, ¿no es cierto?, a ser premiado y distinguido en numerosos y múltiples concursos. Su bibliografía es muy rica, sus textos han sido publicados en distintos idiomas y por ahí van a encontrar mucho más material en la web que les va a permitir complementar su conocimiento de él. Entonces, ahora yo los invito a nuestros invitados a que puedan leer en el mismo orden que seguimos. Primero Ana María, luego Ilun, luego Sergio, y vamos a terminar con una conversación
mucho a Letras de Chile la posibilidad, tener la oportunidad de estar hoy conversando con ustedes en Piña. Es una muy, muy linda oportunidad y la voy a aprovechar. Voy a leer unos textos de mi libro La Guerra, que es un libro de microrelatos. Muchos son fantásticos, otros son de ciencia ficción, y otros no se sabe bien, porque como bien dijo la crítica venezolana Violeta Rojo, el microrelato es un género desgenerado. Este se llama La Cruzada de los Niños. En 1212, motivados por los inspirados sermones de un niño alemán y un niño francés, 30.000 niños europeos se lanzaron a luchar contra los infieles por la restitución de Tierra Santa. Muchos días y noches de oración en las orillas del Mediterráneo no lograron que se abrieran sus aguas. Casi la mitad de los niños desertó, casi la mitad murió de hambre, enfermedades y penurias. Los 2.000 restantes lograron embarcarse hacia el Medio Oriente y fueron vendidos como esclavos a los turcos por los patrones de los barcos. A los analfabetos se los empleó en tareas agrícolas, en las canteras y en las minas. Los que sabían leer y escribir trabajaron como traductores. A uno de ellos se atribuye la invención de este relato que la mayor parte de los historiadores consideran falso, erróneo o legendario. Esto es la diosa celta de la guerra. Barbe es roja y sus ojos son rojos. Es una de las diosas celtas de la guerra. A veces se la representa como una mujer vieja, oscura, lisiada y tuerta. Puede transformarse en cuervo o en lobo. Se la llama también el cuervo de la guerra. Es su misión, después de las batallas, lavar la ropa ensangrentada de los dioses. A veces incita a los guerreros a la lucha, infundiéndoles la furia asesina que los llevará al triunfo. A veces los lleva a la derrota, infundiendo el terror en sus corazones. Suele rascarse la oreja izquierda cuando tiene dudas. El cabrito asado le gusta bien jugoso. Prefiere acostarse temprano y los días de lluvia le traen recuerdos de infancia. Estos datos, obvios para quienes la conocen bien, no figuran, sin embargo, en ninguna enciclopedia de mitología celta. Eso es lo bueno de leer textos cortos, ¿no? Que uno consigue mucho trabajo. Los guerreros de terracota. El emperador chino Qin Shi Huang, a quien sus padres llamaron Zheng, dispuso que después de su muerte se lo enterrara con un ejército de 8.000 soldados en formación de batalla. Son los guerreros de terracota de Xi'an. Cada una de las figuras de tamaño natural es tan distinta de las demás como un hombre de otro hombre. Durante el día, miles de turistas los visitan. Yo misma los vi fingirse estatuas en el atroz silencio que simulan. Durante la noche vuelven a guerrear para desesperación de los restauradores. Todos defienden a su emperador, pero no se sabe contra quién pelean. El enemigo es invisible y no tiene ninguna utilidad como atracción turística. Nadie fue tan cruel en la guerra como los asirios. Además de las masacres, las torturas, la destrucción de ciudades y campos, practicaron las deportaciones en masa. Lejos de su territorio, mezclados y confundidos con otros pueblos, los enemigos perdían su identidad y su voluntad de lucha, perdían su historia, perdían su percepción de la guerra, perdían el odio, perdían la conciencia del daño, como nos sucede hoy a los humanos, instalados por fuerza y sin recuerdos en este planeta lejano al que hemos vuelto a llamar Tierra.
tuvo siempre dos funciones esenciales: alentar a las fuerzas propias y desalentar o atemorizar a las ajenas. Tambores de 1000 ejércitos impulsaron con su redoble a los soldados de 1000 naciones. Los antiguos egipcios usaron trompetas para lanzarse a la lucha. Las mujeres bereberes aterraban al enemigo con alaridos monótonos y agudísimos. Los heroicos gaiteros escoceses, siempre en la línea de fuego, iban adelante de sus tropas para recordarles su origen y su patria. Pero nunca hubo una música militar tan eficaz y destructiva como la de esa flota griega que avanzaba precedida por un coro de sirenas. Buenos días a todos. Es un honor estar aquí presentando mi historia. Soy escritora y académica. Escribo cuentos cortos y nací en la ciudad de Wuxi. Es una ciudad que cerca de Shanghai, más o menos 90 minutos en coche. Cuando tenía 18 años, me mudé a Hong Kong para estudiar y estudié estudios culturales en la Universidad China de Hong Kong y estudié español por 2 años durante mi estudio en la universidad. Y ahora vivo en Los Ángeles. Estoy haciendo un doctorado en la literatura comparativa y el programa de especulativa, ficción y cultural ciencia. Mis intereses son ciencia ficción, ficción especulativa y los interculturales, los estudios de interculturales entre China y América Latina. Sobre la historia, es la historia sobre mi vida en Chengdu. Trabajé como directora de marca en una empresa de ciencia ficción en Chengdu, una ciudad grande en el oeste de China. Publicamos escritores chinos y traducimos de inglés, japonés y ruso. La historia que leí hoy fue escrita en mi último año en Chengdu, en 2021, durante la pandemia de COVID-19. Mis dos gatos y yo dependíamos en uno de otro y sufríamos un tiempo ansioso y deprimente. Por eso escribí esta historia. La historia es una mezcla de realidad y ficción. Esta historia está incluida en una antología de ciencia ficción sobre gatos. Se llama Gatos los Sabototo. Hay 9 historias en esta antología. Luz de luna plateada. Sésamo llegó a mi mundo 45 días después de nacer. Sus 3 hermanos y hermanas murieron prematuramente debido a la falta de leche de la gata, pero él sobrevivió tenazmente. Cuando me lo encajó su anterior dueño, tuve mucho ánimo, a pesar de que su cuerpo era pequeño y liviano. Cuando era pequeño, su pelaje era integrado entre negro y marrón. Después se desvaneció y se volvió de un negro tan intenso como las semillas de sésamo.
Mirarás detenidamente sus ojos, encontrarás que entre la pupila negra y amarilla hay un círculo verde, como un halo de luna clara. Ahora el halo lunar se ha extendido y toda la pupila se ha convertido en una luna llena verde. Examiné minuciosamente cada centímetro de su pelaje como si le estuviera pillando pulgas en el día que lo traje a casa. En la base de su pata derecha, cerca de su abdomen, encontré marcas de dientes, 8 incisivos, 4 caninos y 8 primorales. Ahora la herida ya se ha sanado. Además, tiene una etiqueta con mi número de celular clavada colgando de su cuello. Fue un relajo de aquí. Quizás estaba impaciente porque lo tocara, por eso Sésamo movió su cola hacia adelante y atrás. Cuando no estaba prestando atención, saltó ligeramente de la mesa y corrió hacia el agua potable que estaba junto al balcón. Para celebrar su regreso, coloqué su cotones deshidratada favorita en un tazón. Él los olió, pero se tiró la puerta. La intuición me dice que Sésamo está un poco diferente, pero no sé qué es exactamente. Esa noche no puedo dormir, pensando en las últimas palabras de Akin, pensando en el regreso de Sésamo. La pérdida y el reencuentro tal vez sean cambios momentáneos. Justo cuando me sentía distraída, muchas emociones me nacieron, recordándome que en realidad estaba viva. Puede que la pérdida entristezca, pero te puede sorprender lo que pierdes y recuperes. Si los que están afuera pueden considerarse como una especie de evolución de los seres humanos, ¿por qué no elegimos evolucionar por nuestra cuenta para adaptarnos a su mundo, en lugar de escondernos en una habitación oscura y esperar a morir? Las palabras de Akin aún estaban en mi mente cuando escuché el sonido que venía fuera del dormitorio. Era Sésamo maullando mau mau. Solo cuando un gato atrapa a su presa emite un sonido tan fuerte como ese. Además, en este momento no hay ningún se vive en la casa. Se encuentran a sus lagartijas favoritas, las cucarachas, ni siquiera una mosca. Me envolví en una mata y mantuve la puerta entreabierta, justo enfrente del dormitorio. Se encuentra la sala de estudio donde el reloj de la pared marcaba los 2:10. Allí, la sala de estudio brillaba sorprendentemente en la luz de la luna. Sin la obstrucción de la malla de la ventana, la luz clara de la luna llena brillaba libremente. Mi mundo estaba cubierto por una capa de color plateado y una paz un poco falsa. El cuerpecillo de Sésamo estaba encuclillado en la umbra de la ventana,
como una escultura. No, la estatua no se movía, pero su cuerpo temblaba violentamente. Parecía que acababa de pelear y su cuerpo se agitaba debido a la respiración rápida. Cuando mis ojos se encontraron con los suyos, vi un destello de una conquista luz verde ante la brillante luz de la luna, feroz, brillante, pero llena de vida. También vi que había una cosa blanca luchando desesperadamente en su boca que poco a poco dejó de moverse. Luego bajó del umbral de la ventana, del escritorio de la computadora, de la silla y vino hacia mí caminando con su paso característico. Coloró la casa blanca y ya no se movía cerca a mis pies. Era un conejo. Miau. Entró por la rendija de la puerta. Se frotó contra mis pies como antes y se negó a irse durante mucho tiempo. De repente me di cuenta de que algo era diferente. Su cuerpo ya no estaba caliente. Gracias. Bueno, además de agradecerle a la gente de Chile haberme invitado a participar de este encuentro y a todos los que iniciaron estas jornadas, debo decir que me siento más que satisfecho tanto por la calidez de la gente que no conocía como por la oportunidad de ver y reencontrarme con amigos, escritores chilenos con los cuales en algunos casos hacía muchos años estaba en contacto virtual y ahora tuve la oportunidad de abrazarlos y de compartir con ellos una cantidad de experiencias. Bueno, yo soy básicamente un escritor de ficción especulativa, pero me gusta incursionar en géneros cruzados y incorporar elementos metaficcionales a la ficción. Así que primero les voy a leer un cuento cortito, más bien de ciencia ficción, y después voy a pasar al otro rubro. Este se llama Problemas con las perillas. El nivel de educación de estos párvulos es deplorable, dijo la supervisora contemplando a los niños que la miraban con los ojos desorbitados. Como sigamos así, no solo vamos a ser los culpables de la desaparición de los papiros, los libros, las bibliotecas y las hemerotecas, sino que también nos terminaremos cargando los archivos digitales, las inscripciones en gemas de silicio y las microcápsulas de un té. Usted confunde las palabras, le explicó su interlocutor. Un majestuoso hombre de tez oscura vestido como un escriba del antiguo egipcio. O usa palabras que aún no se inventaron. ¿De dónde sacó libro, hemerotecas y archivos de silicio? Perdón, ¿esto no es la ciudad del Cairo? Este no es el año 2194. El Cairo. Esto es Yunu. Y estamos en el 60º año del reinado del faraón Nefertara Pepi. ¿En serio me lo dice? No lo puedo creer. ¿Qué es lo que no puede creer? Soy Amanda Paparula, cabeza del Departamento de Evaluación Educativa de la Secretaría de Proyección Cronológica del Ministerio de Planificación Global del planeta Tierra. Volví a mover la polilla de la máquina del tiempo para el otro lado. Yo soy Necherafu Sefe y sigo sin entender quién es usted y qué pretende. Guardia, aparecen a esta mujer y córtenle la cabeza. No. Bueno, ahora un poquito más sencillo. Este cuento se llama Fugas en el final y es así. Sufro la soledad, pero no conozco un remedio que la cure. Vagaba por las calles del Madrid, desafiando el crudo diciembre kazajo, sin mayores opciones que pasar la Navidad en la habitación del Hotel Kazajstán en absoluta soledad, cuando la casualidad, suponiendo que tal cosa exista, me ubicó en el camino de Pedro Rivero,
jefe de recursos humanos de la empresa de cosméticos en la que trabajé hasta 2012. Ese mismo sujeto que ahora me abrazaba efusivo, tan lejos de casa, me había dado la noticia de que estaba en Perú. Increíble, coincidir en Kazajistán, dijo Pedro. Sí, una gran coincidencia, respondí mordiendo las palabras. ¿Con quiénes va a pasar la Navidad? Con unos amigos peruanos, mentí. Estoy con ellos para gestionar la venta de un reactor nuclear. Seguí mintiendo, soy un especialista en la materia. Pero no, mi amigo, refutó Pedro, sujetando mis brazos con unas manos que parecían tenazas. Olvidé consignar que Pedro es lo más parecido a un luchador de sumo que puede imaginarse. Con 160 kilos y la prepotencia de un camión veloz, podría aplastar un automóvil pequeño de un puñetazo. Pasará la fiesta con compatriotas, peruanos. Hizo un gesto de asco que me molestó enormemente. Tengo varios buenos amigos peruanos. Pero no era fácil zafar del apretón de Pedro. Podría decir que me arrastró hasta su casa entre muestras de simpatía y la promesa de un festín pantagónico. ¿Qué decir? ¿Qué argumentar? ¿Explicarle las razones de mi presencia en Almatí? ¿Manifestar que hacía una semana que perseguía a Irina Makarova, mi esposa, durante los últimos 7 años en busca de una reconciliación imposible? Todo lo que había logrado era morirme de frío. El dinero no era problema, podía seguir indefinidamente en Kazajistán, pero ¿para qué? Pedro me metió en un Lada Granta rojo y recorrimos la Gornaya hasta la avenida Troitsky y nos detuvimos ante un edificio enorme. Aquí vivo, dijo Pedro, señalando un edificio fastuoso. Ingresamos a la enorme recepción y tras ascender no menos de 20 plantas llegamos al piso donde vivía mi amigo. Casi de inmediato, una multitud de niños de 3 a 12 años se abalanzó sobre nosotros gritando en kazajo y ruso una serie de reclamos, demandas, exigencias y ruegos que no fui capaz de comprender. Aunque no conozco ni una frase de este idioma de este país, Armui, presumo que estos niños claman por sus regalos navideños. Exacto, respondió Pedro lacónico. ¿Son todos suyos? No, solo Vania, el avioncito ese de 5 y la de 7, Ludmila. Observé a esos 2 niños en particular y terminé aceptando que la propuesta de un tipo al que siempre odié y al que solo me vio una forzada coexistencia en la misma empresa mientras vivíamos en Buenos Aires no había sido tan descabellada. Fui presentado a la multitud y no tardé en verme envuelto en una maraña de abrazos y apretones de manos. La familia de la esposa de mi anfitrión era numerosa y se componía de una docena de adultos y una prole acorde, invariablemente kazajos que me hablaron con una desconcertante naturalidad a la que yo replicaba con movimientos labiales que trataban de parecer sonrisas. Raiza, la esposa de Pedro, una mujer rubia, menuda, de enormes ojos azules, me abrazó con una dulzura que me desconcertó. Me prometió que pasaría la Navidad entre compatriotas, protesté cuando quedamos solos un momento. Lo somos, dijo Pedro. Mis 2 hijos nacieron en Buenos Aires, pero llegamos a Kazajistán cuando eran muy pequeños. ¿Su esposa habla nuestro idioma? Tampoco. Y tras esa tajante información, Pedro me dio la espalda y se dedicó a los parientes y amigos presentes, dejándome solo y aislado. Los niños eran todos muy simpáticos y pude detectar que no se diferenciaban demasiado de los infantes de mi país. Pese a lo temprano de la hora, ya habían sabido ingeniárselas para destrozar la mayor parte de los obsequios recibidos. Los observé sin el menor disimulo, aunque eso no pareció alterarlos. En particular me despertó mi atención el comportamiento de Ludmila, la hija de Pedro. Era una niña de ojos y cabellos oscuros como el padre, que no parecía interesada en jugar con los otros. Es probable que alguno de los mayores le hubiera pegado o ofendido, aunque más que afligida, lucía molesta y angustiada. Cada tanto suspiraba de un modo que nunca vi en una pequeña sociedad. Dejé de prestarle atención y me concentré en el aburrimiento que me producía permanecer en esa casa, rodeada de desconocidos. Volví a pensar en Irina e intenté no haber resistido los embates de Pedro Rivera. Ahora estaría en el lobby del Hotel Kazajstán, conectado a internet, chateando con mis amigos. Por hacer algo, me dediqué a recorrer las habitaciones, apreciando la decoración y el mundial. Primero parecía haber pegado bueno. Tal vez seguía en el negocio de los cosméticos, en el que debía haber escalado posiciones gracias a zancadillas oportunamente aplicadas. Lo cierto es que mi deambular me llevó hasta una habitación que tenía la puerta abierta. Sin recato,
Observé que en el interior la pequeña Ludmila, tapada con una manta, parecía querer aislarse del mundo. Me acerqué con sumo cuidado, tratando de no asustarla, y aunque convencido de que no me respondería, le pregunté en castellano si estaba enojada. Para mi sorpresa, tras retirar la manta y contemplarme unos segundos como si yo fuera un ser de otro planeta, respondió en mi idioma: no estoy enojada, estoy harta de la estupidez humana, de la hipocresía, de los lugares comunes, de los convencionalismos, aquí y en cualquier parte. El comentario me desconcertó, parecía provenir de un adulto, no de una pequeña de apenas 7 años. Y eso sin contar con la cuestión del idioma, una incógnita que me propuse esclarecer de inmediato. Te expresaste muy bien en mi lengua. Aquí todos hablan kazajo o ruso. Viví muchos años en tu país, respondió sin vacilar. ¿Qué podía significar muchos años para alguien como ella? Pedro dijo que habían llegado a Kazajistán cuando los niños eran muy pequeños. ¿Cuántos exactamente?, pregunté con un dejo de burla. Más de 30. Lo mencionó como al pasar, sin tomar en cuenta la incongruencia de tal información. Pero antes de que yo pudiera agregar nada, continuó. Esta es mi novena vida. Durante la 7ª, fui Alfonsina Storni, la poeta. Me suicidé en Mar del Plata el 25 de octubre de 1928. El universo se dio vuelta como un guante. Jamás en todo el tiempo que llevo en la Tierra, aparentando ser un ser humano común y corriente, había conocido a otra criatura como yo, a otro condenado a un eterno renacer en otro cuerpo, conservando los recuerdos de la vida anterior con una perfección absoluta. Me estremecí ante la idea de que debería esperar por lo menos 10 o 12 años para entablar con ella una relación fructífera. Pero me tranquilicé de inmediato. ¿Qué son 10 o 12 años para seres como nosotros? Gracias, siempre lo había sospechado. La auténtica naturaleza. Bueno, hemos tenido oportunidad de escuchar el trabajo literario de nuestros magníficos invitados y tenemos un tiempo para las preguntas que ustedes quieran formular. Tenemos aquí, así que aprovechemos ese tiempo. Después vamos a tener un ratito más, un café, así que por favor. Abierto para quien quiera responder. ¿Qué podrían decir ustedes que es característico de la literatura negra latinoamericana? Muy buena pregunta. Trataré de concentrarme en algunas reflexiones, en especial de los últimos años de la literatura negra en Latinoamérica. Creo que recorrió un arco muy interesante, partiendo del neopolicial. Creo que en Latinoamérica siempre la lectura estuvo más cerca de la literatura negra latinoamericana que de la literatura de enigma europea. La tradición que han seguido los autores de Latinoamérica se referencia básicamente en eso. Pero es muy interesante que en los últimos años, y lo he podido comprobar en una antología que ahora se va a presentar próximamente en Chile, que se llama Asociación Ilícita, que reúne trabajos de 36 autores negros latinoamericanos en 16 países diferentes, que en general el relato ahora ha pasado a ser contado por la víctima, no tanto por el investigador. No aparecen generalmente referentes de fuerzas de seguridad investigando casos, sino que la tradición, y en mis lecturas yo lo asemejo más a David Woodis, que seguramente si sos lector de género negro lo podrás ubicar, al norteamericano Woodis, o a Jim Thompson, a McCoy, a James Kine. Esos son los autores donde se referencia toda Latinoamérica. Y otra característica que noto, que se puede leer en los autores,
es un corrimiento de quién lo hizo la sociedad. O sea que ahora el nuevo enigma que trata de desentrañar es las características de la sociedad que genera determinados crímenes, o más específicamente la lupa está puesta en las relaciones capitalistas. Eso te diría que, como, no sé si querés agregar algo más, Guille. ¿Alguna otra consulta? Presente, sí, sí, para saludarlo y felicitarlo a todos, digamos, como un breve comentario, el texto de Ana María, digamos, el de la cruzada de los niños, ¿cierto? Que tiene gran referencia. Podríamos decir que el que está contando la historia es Marcel Choc, ¿cierto? Que por eso es inventada, ficticia y no real, ¿no? Porque sería uno de los primeros de los cuales hizo este trabajo, digamos, de tomar esta historia casi medieval y convertirla, digamos, en un relato fantástico. Así que, y lo otro que quería preguntar a nuestra amiga de Cristina, es como esto que veíamos el otro día, digamos, la relación de esta literatura ciencia ficción, principalmente china, que pareciera ser que los autores que están en el país son en China, digamos, ¿cierto? Y que producen son más bien optimistas, tienen como una ciencia ficción muy positiva, ¿cierto? Va a haber la posibilidad de que vayamos a otro mundo, va a haber la posibilidad de que salvemos la Tierra, va a haber, ¿cierto? Como con el planeta errante o lo mismo que se está viendo ahora del dilema de nuestros cuerpos, ¿cierto? Pero en el caso, digamos, hay otra ciencia ficción china, de autores que no están en China, que no tienen esa misma visión, tienen una visión más bien, yo diría, no creo que pesimista, pero una visión más abierta, no tan esquemática, ¿no? Como el caso que veíamos de la historia de mi vida, ¿no? Del actor de la cual se basó la película Llegada, a Ray, ¿no? Entonces, eso es lo que alcanzamos a ver, son los autores que hemos leído en traducción. ¿Habría más diferencia en tú que tuviste con una revista en China, con ciencia ficción? Quisiera saber más. Sí. No sé si tú quieres hacer algún comentario, María, sobre el comentario de Marcelo. Está de acuerdo. Ya. No, digo que en mi texto es un poco más complejo que tratar de adivinar quién está contando la historia, porque en realidad la historia la está contando uno de esos niños que nunca existieron. Y la pregunta es, ¿los diferentes entre historias de chinos y historias de América China? Sí, perfecto. Okay. O sea, ¿qué es lo que gobierna? Claro, fundamental. ¿Qué en realidad lo que dice es más optimista respecto, por ejemplo, del rol de la tecnología o del futuro, la ciencia ficción china? Sí. Perdón, ¿puedo ayudarla? Yo te ayudo. El tema no solamente de la ciencia ficción china, sino de la soviética en su momento, por su carácter obligatoriamente utópico que tenía el sistema comunista que imperó en China, que ahora ha mutado, pero no deja de tener esa misma estructura, donde el optimismo de la sociedad se trasladó a la literatura de una forma directa. La gran queja de muchos escritores soviéticos, no sé los chinos, pero da la impresión que fuera parecido, es tener que estar obligados a describir un futuro donde el éxito del socialismo condicionaba las acciones de los personajes de la novela. Típicamente, en esas características está la nebulosa de Andrómeda, por ejemplo, de Iván Efremov, que es el ejemplo más típico de obra optimista, y las críticas que, por ejemplo, le hacían los hermanos Strugatsky, que eran escritores soviéticos, o Stanisław Lem, que era polaco, que se quejaban de que la censura los obligaba a escribir obras positivas y optimistas, donde el triunfo del socialismo
era inevitable y donde la humanidad se expandía por el universo difundiendo el socialismo. Entonces, ¿qué pasa? En China debe haber ocurrido algo muy similar, o sea, no entra demasiado en la cabeza de que han quedado estructurados con ese concepto. El hecho de escribir una ciencia ficción más realista, como ocurre en Occidente, donde los desastres naturales, las catástrofes, los problemas del ser humano para contactar con otras civilizaciones, donde todo eso está presente y es como vos decías, es más abierto, más libre, donde evidentemente si alguien quiere escribir una historia optimista lo hace, pero que hay muchas historias de advertencia, distópicas. Yo no sé si hay literatura distópica en Chile, pero por ejemplo, Ciudad Maldita de los hermanos Strugatsky es una novela distópica. Es raro, pero han logrado en un momento determinado, los dos escritores que vivían juntos durante toda su carrera, burlar de alguna manera, no tanto la censura, sino, porque ya en esa época se había aflojado, es de las novelas tardías de ellos, se había aflojado un poco la censura, pero no el esquema mental de los escritores, donde era difícil que abordaran temas tan urticantes como en la distopía. Sí, había dicho que quería tratar de hablar un poco en inglés a ver si la escuchaba. Yo sí que quiero decir algo antes de irme. El cuento que leyó Ilon, que es un fragmento de un cuento que es bastante más extenso, es un cuento que es precisamente distópico. Así que, en el fondo, yo pensaría que la respuesta va a ser sí, que es bastante variado y bastante amplio de lo que yo por lo menos he podido conocer de la ciencia ficción china, variado y amplio, si bien impera un tono que no podría ser más positivo. Pero el cuento que está en la página, está en literachile.cl publicado, es un cuento que tiene que ver con una situación pandémica muy explosiva, muy fuerte. O sea, el mundo está terminando, está acabándose y están ocurriendo una serie de fenómenos. No voy a hacer mucho disclosure sobre el tema, pero que es muy interesante y en esa historia es muy importante su gacho, ¿no? Y tienen que leerlo para saber por qué. Pero bueno, Ilona, you can speak in English if you are going to try to play. Yes, I agree that science fiction in China is really related to tech knowledge. In the past, but there are different ways. In the past, our government really emphasized the development of tech knowledge. So science fiction, as a literature about tech knowledge, they think it's a good way to promote scientific knowledge and enlighten the public. But nowadays, still the government has the same attitude, but the people are more trying to think about how knowledge influence people's life, either in a good way or in the bad way. So in my story, I'm trying to think about how pandemic could influence us. So until today, we still don't know what happened. So what caused this pandemic? There are some voices about maybe it's due to the abuse of tech knowledge, so we have this pandemic. But this is also a chance for us to reflect on how this will further influence human as a race, like change our ideas about what is being alive and what is relationship between human and animal, and maybe evolution can happen in another way around. So this is about my reflection about the tech knowledge. And for Chinese Americans, I think that of course, the environment for them is very different for those in China. So a major topic of them is the identity struggle as Chinese living in America. For example, Intelligence Arrival, Story About Your Life, that's the original title. He discussed how language could reshape our way of viewing the world. And Ted Jiang, he wrote an article actually about the Chinese characters, which is called
the bad character. So as a Chinese American, he doesn't like the Chinese language. He thought it's not an efficient language because you have to remember so many different characters. So, but this article caused a lot of controversies in China. So people are discussing how we call a language efficient or not, or maybe it's aesthetically more beautiful. So a lot of controversies between those identities as Chinese living overseas. I believe there are also a lot of Chinese in Chile as well. A few days ago, I went to 2 small markets run by the Chinese people. Yeah, so yeah, I think that's pretty much what I think. I hope. No podría traducir, digamos, o sea, lo que ya hemos entendido, digamos, claro. Sin embargo, lo que ella nos ha dicho es ratificar que hay de todas estas tendencias que conviven, pero de lo que yo más o menos puedo testificar de lo que he visto, digamos, es que la visión de la integración de lo tecnológico es en general positiva. No siempre es positiva, digamos, o sea, hay una visión que impera, pero hay muchas opciones, muchas diferencias. Yo diría que la tendencia general en la literatura china es a la diversificación, con bastante libertad de creación, que a uno lo sorprende. O sea, buena parte de la literatura china es muy crítica también de la sociedad actual. Entonces no es algo tan hegemónico como era un poco lo soviético, más del bloque, más de explosión. Acá hay bastante libertad y bastante diferencia. El cuento de Irún es un cuento que uno no podría definir si realmente es pesimista solamente. Hay que leerlo, por eso les recomiendo que lo lean, porque en el fondo sí que dice hay algo que está cambiando, y a mí lo que me gusta del cuento es justamente eso, porque nosotros también estamos cambiando. O sea, están ocurriendo cosas. Hay algunos que... Estos son como sustratos que uno podría reconocer en el texto, que decir nos vacunamos todos, ¿no? En las vacunas, en las distintas vacunas que nos pusimos sin lugar a dudas para salvarnos, ¿no es cierto?, de una amenaza mayor, no tenemos claro bien cuáles son los efectos que están teniendo, así como qué fue lo que causó la pandemia, de dónde viene y qué efectos de eso tenía. Y bueno, seguramente todos sabemos de casos de complicaciones que son posteriores y que no son directamente la enfermedad en sí misma. Este es el sustrato sobre el cual ella escribió durante la misma pandemia. Entonces, yo creo que una vez más, siempre, aunque estemos hablando de especulación del futuro, que es lo que hemos estado conversando, es decir, mira, esta es una literatura que habla del presente. O sea, hay cosas que nos ocurrieron ya y que todavía están ocurriendo y que están pendientes de solución. Aporto algo más a lo que dice Diego. El problema de los 3 cuerpos, que es la novela que tenemos acceso en la literatura china, no se priva de ciertos aspectos negativos con respecto al contacto de los humanos con esta especie extraterrestre. Por lo tanto, ya está abierto el camino. Pero por otra parte, es muy notorio que la gran amplitud de comunicaciones que se está produciendo en el mundo hace que ya sea muy difícil que las tendencias sean únicas e impermeables. Ahora todo es permeable, todo entra dentro de todo. Por lo tanto, en la literatura de ciencia ficción, donde casi diría que diariamente se producen cambios importantes, obligan a una reacción. El tema de la pandemia, por ejemplo, es inevitable, no importa cuál sea la tendencia de una literatura. Creo que nadie dejó de especular o de reflexionar sobre el tema de la pandemia, porque los efectos de la pandemia, y además de los efectos físicos que pueda haber causado lo que nosotros ingerimos, las vacunas y todo lo demás, está el efecto psicológico. Hay un dato completamente marginal, pero a mí me resulta muy graciosa. Casi como si fueran hongos después de la lluvia, la pandemia produjo genios ajedrecistas.
Eso es una cosa nueva, chicos de 10 años que le ganan a los grandes maestros. Y eso es porque durante 3 años estuvieron metidos en las casas y en vez de jugar a la pelota, tenían que jugar al ajedrez. O sea, los cambios sociales que ha producido la pandemia, todavía ni siquiera estamos, no los hemos evaluado por completo. O sea, sería muy difícil en ese contexto internacional que los escritores de ficción especulativa no estén tomando temas de todos los ámbitos y que ya no haya eso de que la ciencia ficción china está aislada de todo lo demás, porque evidentemente ellos la conocen nosotros. Gracias. Acá hay un... Gracias. Sí, Roger, por favor. La pregunta, fundamentalmente la pregunta es para estoy de acuerdo en que esta permeabilidad es muy fuerte en este momento, sin embargo, en Occidente tenemos una impronta filosófica judeo-cristiana que marca mucho de cómo se hace, ¿ya? Y la pregunta para ella es, ¿cómo influye, digamos, la impronta filosófica budista, confuciana, o confucianismo, incluso taoísmo, en la literatura fantástica china? Sí, Buddhism and Taoism, they have some influence in the... Slowly. Es una pregunta muy interesante. Yes, I have to say the Chinese philosophy influenced the science fiction writing a lot. So we do have a lot of stories devoted to Buddhism and Taoism. So maybe there's a subgenre called alternative history. So they would like go into the past and change it. So I read their story about they rewrite the Buddha's own story. And also I also read another story about Taoism. Like they use the dialogue in the Tao Te Ching as a way to reframe the thinkings. And in addition to those stories directly about Taoism and Buddhism, I think that it becomes a deep mechanism of a lot of people's writing. Also, they are on the surface, they are not writing about content, but the way of their thinking. Like time goes in circle, or we have to keep in harmony with the nature, have a dialogue with nature. They are deeply in people's mindset. So I do think that they influence Chinese sci-fi writer a lot. La especificidad, pero lo que se entiende es que sí, que hay una influencia, que son estas corrientes que probablemente están en proceso de emergencia, digamos, de aparecer más, pero que tienen una influencia que tiene que ver con la reflexión, con el fondo de la vida, de la relación nuestra ante las cosas que están ocurriendo. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Comentario? Yo tengo, en realidad son dos pensamientos que me gustaría compartir. La primera es que Lenin dijo que en realidad ellos veían el fin del mundo muy relacionado con la tecnología, que la tecnología puede llevarlos a eso. Y es increíble porque nosotros que vivimos en países que no son desarrollados tecnológicamente, tenemos la tecnología que adquirimos de afuera. Nosotros no somos los que lo desarrollamos. Cuando llegó la pandemia, mucha gente hablaba del fin del mundo porque Dios así lo dispuso, porque la energía de ser superior así lo llama. Y no nos preguntamos en un primer momento que esto había podido ser creación de tecnología. Y sin embargo, en los países más desarrollados surgió eso. Yo creo que ahí hay una gran diferencia en lo que vemos nosotros como lo que nos va a terminar como ser humano en el futuro. Y lo otro, con don Guillermo, le quiero agradecer muchísimo. Yo viví en Argentina en el año 81-82, viví ahí, justamente cuando era el inicio de la guerra de las Malvinas. Y yo pensé, porque como me fui a Argentina en 96,
Y la verdad que en realidad el inicio de esa novela es increíble, es fuerte para lo que lo vimos afuera y más todavía para los argentinos. Pienso que debe ser una muy buena novela para los argentinos y para todos, ¿no? Cuando se recuperaron las Malvinas, cuando el ejército tomó las Malvinas, surgió el clásico del cetismo, se creía que la cosa estaba zanjada, que las Malvinas eran nuestras. No se tomó en cuenta el costo económico, militar, político y humano que significaba meternos en una guerra. Después, pasado la rendición y vuelta a nuestra apagada normalidad, supimos que incluso se barajó en los ambientes estratégicos ingleses bombardear Buenos Aires. Hay una canción de Charlie García, no bombardeen Buenos Aires. Y eso nunca se tomó en cuenta en el pueblo que era parte importante de la televisión que asistió al discurso triunfalista del dictador Galtieri. Fueron a llevarlo como si hubieran vuelto a una época del peronismo, o sea, Galtieri se sentía, porque en Argentina es un fenómeno curioso, todo presidente, todo mandatario recibe apoyo popular, se siente peón, pero no es un ministro que se va renovando. Cuando se produce la derrota, se produce el desencanto. Es cierto, no es un producto de ficción, que el pueblo estaba mucho más apagado, más desilusionado de la caída de la selección nacional de fútbol en el Mundial de Francia. Y la derrota fue un episodio que acabó con ese ilusionismo, ese pase de imagen que había sido la invasión a Malvinas. Sin tomar en cuenta que nos enfrentamos a un ejército, a la OTAN, al ejército de Inglaterra, apoyado por Estados Unidos. Hubo negociaciones con Estados Unidos como presuntos mediadores, como si Estados Unidos se hubiera podido poner al servicio de una mediación. Y creo que el Papa, la visita del Papa sirvió no, el Papa fue en el conflicto posterior con Chile. ¿No? Sí. Pero pasa, claro, como papas argentinos representaron el pensamiento. Pero bueno, cuando se llegó al armisticio, yo personalmente sentí un alivio enorme. Hubo grupos que fueron a Plaza de Mayo, a la Casa de Gobierno, en contra o a insultar a Galtieri y sus secuaces. Yo sentí un enorme alivio. Porque yo era parte, como escritor, no podía dejar de sentir esa empatía con el soldado. Yo hice la corimba, como se llama allá, la milicia. La milicia se hacía a los 20 años y después cambió la ley y cuando surgió Malvinas, eran soldados de 18 años. Una locura, sin instrucción militar ninguna. Gente de Corrientes, de provincias templadas y cálidas del norte, puestas en un ambiente absolutamente gélido, estaqueados, reprimidos por sus propios oficiales, un desastre. No podía dejar de escribirlo, por eso no quise escribir desde una experiencia personal como no la tuve, pero sí me inspiró muchísimo ese conflicto. Jorge, y bueno, mira, en realidad la narrativa nos marca tendencias que van sucediendo en la humanidad, y más aún lo que es la literatura negra y fantástica, porque resalta los aspectos más trágicos de la humanidad. Y eso queda como intangible para las generaciones futuras. En el fondo, se está escribiendo la historia de la humanidad a través de la narrativa. Hay una novela que recomiendo fervientemente de Patricia Rato, que transcurre en un submarino, a fondo. Excelente novela. Mucho menos ostentosa y llena de balazos como puede ser la novela. Muy intimista. Y breve novela. Creo que es lo mejor que se ha escrito sobre el mundo. Yo voy a agregar también Los Hechiceros de Fowell, que es una novela que prácticamente se escribió en tiempo real durante Malvinas. Y se las recomiendo como posibilidad de buena literatura y de inmersión en el conflicto de Malvinas. Los Hechiceros. Perdón, quiero contar algo más. Y para que le recomiendo también mi novela.
que dijiste, la presencia en la literatura de temas relacionados con el fin del mundo, la destrucción del medio ambiente, la sociedad que se corrompe, que eso es más el campo de la literatura negra, más reciente, como dijeron los compañeros, se está escribiendo más no acerca del criminal, sino cómo se origina el crimen de alguna manera. Y en la ciencia ficción se está indagando permanentemente que en la medida en que la humanidad avanza tecnológicamente y hace mayores descubrimientos y crea nuevos ingenios, más cerca está de la extinción. O sea, además hay estudios muy bien fundamentados. Justamente lo estaba leyendo estos días, un ensayo muy exhaustivo que escribió Stanislav Lem, el escritor polaco, hace 60 años, previendo que la duración de la humanidad, en la medida en que el progreso tecnológico se acelera, se acerca. O sea, el hombre está creando suficientes elementos para autodestruirse, cada vez más. O sea, inclusive el hecho de que los robots estén tan cerca de sustituir a los humanos en las tareas va a producir un colapso social. El otro día veía un documental chino donde explicaban que los robots, mostraban un robot, este robot va a reemplazar a 16 operarios. ¿Y qué hacemos con los 16 operarios? Ponemos el robot, los 16 operarios, ¿dónde los ponemos? Bueno, estamos creando las condiciones. Bueno, no, quiero decir que para mí esa sensación de que la tecnología nos va a traer la decadencia, la muerte y el final es la culpa de Prometeo. Es Prometeo robándole el fuego a los dioses, condenado a estar encadenado en el Cáucaso y que el buitre le coma el hígado. Y desde Prometeo en adelante no hubo ningún progreso tecnológico que no fuera denunciado como un posible destructor de la humanidad. Todos, digamos, obviamente la revolución industrial, la imprenta, la revolución industrial, el ferrocarril, el automóvil, la televisión, las computadoras, internet, los teléfonos celulares, como todos sabemos, causan daño cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez que se hace un avance tecnológico, aparece otra vez la culpa de Prometeo. Le robamos el fuego a los dioses y el resultado, ¿cuál va a ser? La caja de Pandora, la muerte y la desaparición de la humanidad. ¿Y la televisión ahora? Haciendo un café y un juguito aquí en el rincón del palacio para que encuentren más a todas las personas que están acá, a nuestras invitadas y invitados y sobre todo a nuestros anfitriones y a ti en particular.